Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y les saluda a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y Facebook me encuentra como Laura Guzmán y en X me localiza como @lausguzmán. Y mire, hoy vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está transformando el sector de la medicina en México. Y para eso tengo aquí en cabina a Sergio Domínguez Miranda. Él es miembro del Consejo Consultivo para Expomed Hospitalar México y Head of Cardiovascular Care and Interventional Radiology Latinoamérica para Siemens Healthineers. Sí lo dije bien, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal, Laura y auditorio? Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Oye, a ver, en todos lados ahora estamos escuchando sobre la inteligencia artificial y cómo se está utilizando en diferentes campos, ¿no? Y la medicina no es una excepción. Pero yo quisiera comenzar primero con que nos explicaras qué es esto de la inteligencia artificial para la gente que todavía no lo tiene como muy claro y cómo se está utilizando en la medicina, o sea, qué beneficios nos trae para la medicina. Claro que sí, Laura, auditorio. Pues muchas gracias por la invitación primeramente. Gracias. Pues mira, comentarte que sí, hemos estado hablando últimamente mucho de inteligencia artificial. Si uno recuerda, hace 5 años, pues prácticamente no se hablaba. Claro. Y ahora lo tenemos muy en boga, pero como toda tendencia, siempre tenemos la curiosidad de conocer un poco más, de saber qué es lo que sucede alrededor, y en este caso de la inteligencia artificial. Primero entender que como tal inteligencia artificial es la réplica de ciertas funciones cognitivas que tenemos como parte del ser humano. Y bueno, hay que entender también las diferentes inteligencias que nosotros tenemos. Tenemos la inteligencia, por ejemplo, la lógica matemática, tenemos la visualización espacial, tenemos la interconexión, tenemos también las habilidades sociales, creatividad, etc. Entonces, pues lo que se busca justamente con la inteligencia artificial es tratar de replicar aquellas inteligencias intrínsecas del ser humano y ponerlas a disposición de algún desarrollo, algo que pueda ayudarnos como sociedad a mejorar justamente a través de esta réplica de funciones. Un poco como brevario, Laura, y entendiendo de dónde viene el tema de inteligencia artificial, tenemos que ir y remontarnos un poco a los años de 1930, 1940, cuando uno de los principales ponentes, que se llaman Alan Turing, posiblemente lo ubican muchos con... algunos llegaron a verlo o leer lo que él realizó durante la Segunda Guerra Mundial con la decodificación de la máquina Enigma. Sí. Él realmente fue un investigador de Cambridge y que él logró, mediante diferentes procesos, tratar de replicar algunas funciones matemáticas que como seres humanos era posible realizarlo, pero nos tardábamos mucho, porque en ese entonces, recordemos, pues no había computadoras. Claro. Realmente él fue el que trajo la idea de las computadoras, efectivamente. A través de este diseño de esta máquina que trató de replicar la funcionalidad de los cálculos matemáticos que se esperaba en ese entonces, tratar de romper con el código de esta máquina, bueno, él desarrolló ya para 1940 y escribió un artículo muy interesante sobre justamente las funciones matemáticas que podían ser replicadas a través de funciones o de elementos externos que tienen que ver fuera del ser humano y que puede ser más rápido. Claro, y a diferencia, por ejemplo, de estos robots, esta inteligencia artificial, pues como su nombre nos dice, va aprendiendo, ¿no? Es correcto. Y de hecho, vamos un poco más adelante en los años, lo que se buscó ya teniendo ciertas bases de cómo poder replicar estas funciones matemáticas, fue que llegó una persona llamada John McCarthy en 1956 con el concepto justamente de inteligencia artificial. Y lo que se buscaba era justamente eso, algo que pudiera ayudar a aprender del entorno y cómo podemos entenderlo y replicarlo de cierta manera. Tratar de encontrar patrones que pudieran ayudarnos a entender lo que sucedía afuera. Pero debo decirte que a partir de eso hubo una gran cantidad de investigadores y pues como todo desarrollo siempre trató de ser potencializado para la industria armamentista.
Esa es la realidad, Claro. ¿no? Muchas de las investigaciones, desarrollos, pues nacieron en la industria bélica. Y hubo una inversión muy fuerte por los años 60, 70 sobre inteligencia artificial, con miras a desarrollar, pues, sobre todo armamento. Lo que sí se dieron cuenta en que era prácticamente imposible. Ahí se puede llamar algo como la primavera de la inteligencia artificial. Ese es el concepto. Cuando hubo grandes entidades que quisieron invertir principalmente en Rusia y en Estados Unidos, sabemos por qué. Sin embargo, no era posible poder replicarlos. En ese entonces recién estábamos teniendo las primeras computadoras, procesadores. Algunos se acordarán de las máquinas Claro, enormes. ¿no? Que además necesitaban cuartos enormes, ventilación, y, ¿no? Como porque sí eran como muy grandes y tampoco tenían como esa capacidad como la conocemos ahora. Es correcto, eran de tarjetas perforadas, tenían muchas limitaciones. Y entonces grandes investigadores dejaron en papel, pues, muchos procesos denominados algunos algoritmos matemáticos, que a fin de cuentas un algoritmo es la réplica de una función o un proceso matemático para entender o dar un resultado, que es lo que andábamos buscando. Entonces se quedaron en papel porque no había la velocidad de procesamiento, era la realidad. Claro. ¿Y cómo llega esta ya? Tenemos un minuto antes de irnos a la pausa. ¿Cómo llega ya esta inteligencia artificial que se desarrolla y empieza a utilizarse en diferentes ámbitos y que llega a la medicina? Bueno, pues primero tuvo que pasar por otras áreas muy interesantes. Por ejemplo, tuvimos el caso, o hay un caso en el 1996, con una inteligencia artificial llamada Deep Blue, que fue la que derrotó al entonces campeón de ajedrez, Kasparov. Posiblemente muchos nos acordamos también de él, que es un genio del ajedrez, pero justamente esta inteligencia que tenía diferentes patrones pudo derrotar a Kasparov teniendo una gran cantidad de información justamente en su sistema. Y eso, a través de la gamificación, que mucho al día de hoy sucede, gracias a este uso de diferentes juegos, puede ayudarnos a descubrir diferentes cosas de nuestro ambiente, lo replicamos y lo adaptamos de mejor precisión. Ha sido un camino largo el que ha tenido esta inteligencia artificial y que hoy ya es una realidad y que nos está sirviendo muchísimo, pero después de la pausa nos vas a platicar cómo nos ayuda en esto de la medicina. Vamos a un corte y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con Sergio Domínguez Miranda. Él es miembro del Consejo Consultivo para Expomed Hospitalar México y Head of Cardiovascular Care and Interventional Radiology Latinoamérica para Siemens Healthineers. Sergio, estamos platicando de cómo a lo largo de los años ha avanzado esta inteligencia artificial. Y cómo al principio costó trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llegamos ahora de unos años para acá a que a todo el mundo hablamos de inteligencia artificial? Sí, Laura, auditorio, justamente es lo que todo inició y es lo que habíamos comentado, la primavera de la inteligencia artificial fue en el diseño de los procesos, de los algoritmos matemáticos que pudieran ayudar a explotar lo que andábamos buscando. Sin embargo, pues la limitante principal en ese momento pues era la velocidad de procesamiento. Si bien ya estaban desarrollados los primeros transistores, justamente, que fue también un boom, y gracias a eso tenemos las supercomputadoras al día de hoy, la realidad es que todavía había una falta de velocidad de procesamiento de la información. Y nosotros recordamos, fue realmente en los años 90 cuando empezó a acelerarse. Inclusive el diseño, hubo muchas empresas que empezaron a invertir en computadoras más avanzadas, y a partir de ahí vino esta segunda oleada que se conoce como el verano de la inteligencia artificial, en donde ya existen varias empresas no solamente poniendo a disposición la tecnología, y también muchos investigadores utilizando estos sistemas tecnológicos para probar los algoritmos matemáticos que habían sido diseñados 30, 40 años antes. Entonces empezó a desarrollarse de una muy buena manera, o empezó a haber una muy buena sinergia, y empezamos a ver casos como, por ejemplo, Deep Blue, que acabamos de hablar, o por ejemplo en un programa en 2011 en Estados Unidos hubo una inteligencia artificial que estuvo concursando con los mejores concursantes de Jeopardy en Estados Unidos y que ganó justamente el concurso, utilizando una base de datos
grande, Grandísima. enorme, justamente utilizando también estos algoritmos. Y durante el 2015, 2018 empezó a haber una evolución mayor, porque no solamente hablábamos de una mayor velocidad de procesamiento, sino recordaremos que en ese momento empezaron a salir inclusive los procesadores de doble núcleo, que esto podía generar procesamiento paralelo para tener aún todavía mayores velocidades de procesamiento. Esto hizo, a fin de cuentas, que pudiéramos acelerar con todo. Pero en realidad, ¿qué fue el detonante? 2020. ¿Y qué pasó en el 2020, Laura? Todo el mundo debe saber qué pasó en el 2020 con la pandemia de COVID-19. Es correcto. COVID vino a cambiar la vida de todos. Vino a cambiar no solamente pues, la forma en cómo vemos en general nuestra vida, la sociedad, sino cómo podemos utilizar la tecnología también a nuestro favor, cómo podemos utilizar los diferentes procesos. Claro, porque empezamos a hacer también más conciencia de lo importante que es nuestra salud y de lo importante que es estar bien para que enfermedades como estas no terminen en una fatalidad. ¿Y qué sucedió? Bueno, obviamente fue muy triste en esta situación, muy triste para muchas personas. Personalmente también tuve pérdidas importantes. Lo que sí es que vino una tormenta interesante desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, porque unió una gran velocidad de procesamiento, unió lo que son los desarrollos de los algoritmos matemáticos que ya teníamos y que ya se estaban siendo probados, y la finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Justamente la industria médica o el área médica. Lo que buscábamos era mejorar nuestra salud a través también de la tecnología. Y entonces al unir todos estos puntos es como se vio algo muy noble en la utilización de la tecnología en favor de la sociedad, en favor de los pacientes, en favor de las personas principalmente con enfermedades no transmisibles. Claro. Y es que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, lo que nosotros debemos entender es que sí existe hablamos de procesamiento, pero ¿qué vamos a procesar? Y hay que entender que son datos. Sí. Lo que existe el día de hoy es, sí, información, pero ¿cómo la convertimos ¿de dónde viene? Claro. Y entonces tenemos una base de datos en donde podemos encontrar, por ejemplo, información sanguínea, genética, información de biométricos de los pacientes. Y entonces lo que hacemos es que a través de estos datos ponemos a estos supercomputadores a aprender. ¿Y qué vamos a aprender? Y ahí viene lo principal de la inteligencia artificial al día de hoy. Sí, es un concepto muy grande, pero una vez que vamos hacia adentro de la inteligencia artificial, nosotros vemos dos áreas muy importantes que se llama Machine Learning, que prácticamente es que ponga a un tercero a aprender de todos los datos que tenemos. De toda la cantidad de datos, claro, porque son una cantidad enorme, ¿no?, de datos, y que yo creo que nosotros como seres humanos no alcanzamos a procesar tanta información, ¿no? Y sobre todo tantos números, ¿no? Como dices, me toman la presión, la sangre, la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, es una súper, no sé si le podemos decir así, súper computadora que nos ayuda a procesar toda esa información y, como dices, para aprender. Sí, exacto. Y vamos a ir un poquito un paso atrás en el concepto como tal de la inteligencia artificial. Nace de un concepto o parte de un constructo llamado Industria 4.0. 4.0 lo que busca es la unificación de diferentes procesos a través de la robótica, de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas. Y lo que sucedió en el pasado, que ahora está sucediendo y antes no sucedía, era que ahora pudimos hacer una conexión de diferentes dispositivos y poner al servicio de estos datos que generan estos dispositivos para poder almacenar en algún lugar. ¿Y en qué nos ayuda? Cuando en el pasado, cuando teníamos estos datos, pues estaban aislados. Por ejemplo, cuando estamos hablando justamente de Industria 4.0, lo que buscábamos era, por ejemplo, mejorar algunos procesos de esa misma empresa. Y teníamos datos de esa empresa. Pero cuando ponemos a disposición estos datos, en conjunto con datos a nivel mundial, situación que no existía en el pasado y que gracias a esta unificación de los diferentes silos ha hecho
que podemos aprender no solamente de una empresa, de muchas. De eso. Total que ahora podemos tener diferentes formas de ver, por ejemplo, procedimientos de producción y llegar a entender cómo podría ser las mejoras continuas a nivel general, a nivel global y de un individuo o una empresa en específico. Y de mejoras, por ejemplo, de medicamentos, de tratamientos, de los doctores como con esa interacción con los pacientes, ¿no? Pero Sergio, nos vamos a quedar ahí porque vamos a ir a una pausa, pero no se vaya, seguimos aquí en Bien y Saludable. Estoy platicando con Sergio Domínguez Miranda, él es miembro del Consejo Consultivo para Expomed Hospitalar México. Sergio, antes de que se nos acabe el tiempo, porque aquí siempre vuela, ¿cuál es el panorama de la inteligencia artificial en México, en este tema de la medicina? O sea, ¿en dónde estamos nosotros en comparación con otros países? Bueno, Laura Auditorio, en realidad la inteligencia artificial sigue en un constante crecimiento. Hay algunas empresas como Frost & Sullivan o como Statia que han podido encontrar o analizar que la inteligencia artificial o el desarrollo de las startups de inteligencia artificial están creciendo al 40% anual de aquí al 2030. Wow. Lo que implica que quizá en menos de 2 años ya tengamos duplicado el número de startups que están invirtiendo en esto. Claro, y si en estos 4 años que decíamos después, por ejemplo, del COVID-19 ha crecido muchísimo, va a seguir creciendo a esa velocidad. Totalmente. ¿Y por qué? Porque el beneficio es tácito. Realmente tenemos unas mejoras o se han visto mejoras, como te voy a poner en algunos casos. Sí. ¿No? Justamente con COVID, y eso queríamos un poco marcar el panorama de cómo había nacido, hubo una gran cantidad de empresas que cambiaron no solamente la forma en cómo ven la medicina, sino la forma en cómo veían sus procesos para acelerar el desarrollo de sus fármacos, por ejemplo. Claro. En la industria farmacéutica prácticamente lo ocupan ya al día a día para poder entender lo que sucede, por ejemplo, en una población en específico y cómo podría ser mejor utilizado algún fármaco para esa población. Okay. Porque tenemos en cuenta que la medicina está buscando ser personalizada. Y eso es uno de los factores muy importantes que busca la inteligencia artificial. A través de un análisis de base de datos que puedes tener ya de muchos actores, sí, puedes segmentar un poco a través de ciertos algoritmos, claro, para llegar a una población en específico. Inclusive, yo te lo pongo de esta manera. Imagínate tú, este es un concepto el concepto que se busca replicar se llama gemelos digitales. El gemelo digital es una réplica basada en un algoritmo matemático de un ente, de una persona. De tal manera que si tuviéramos, por ejemplo, información genética, la información biométrica, okay, química sanguínea, de tus imágenes, información biométrica, toda esta información, también de una base de datos mayor, pudiéramos entender mejor cuál es el comportamiento, por ejemplo, de ciertas enfermedades. Claro. Y entonces generar predicciones. Lo que busca la inteligencia artificial, o cuando estamos hablando del concepto más importante de la inteligencia artificial, que es el Deep Machine Learning, es poder no solamente entender, aprender, sino ya ayudarte a tomar decisiones. Y ganas tiempo. Y ganas mucho tiempo, porque entonces tú pudieras tener una gran cantidad de información para una población en específico y cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que cierta población tenga una enfermedad coronaria, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que esa persona pueda tener enfermedad coronaria, inclusive junto con el wearable. Que los wearables al día de hoy los tenemos de pulsera. Claro, los tenemos todos muy a la mano, ¿no? Es correcto, pero también son una gran cantidad de datos que se generan al día. Sí. Hay que analizarlos. Como una persona es muy difícil. Y ahí es donde uno puede entender la simbiosis de la inteligencia artificial y lo que nosotros somos. Porque pues tal vez no nos sentimos muy cómodos con hablarle a una computadora porque pues no sabemos si nos va a entender. Claro. ¿Sí? Claro. Por el tema de interrelaciones, que es justamente una de las inteligencias. Ahí está muy limitada la inteligencia artificial, pero tiene muy desarrollado la lógica matemática. Cuando nosotros juntamos estos dos mundos, estas dos entidades, que son justamente las habilidades sociales, cognitivas y de creatividad que tenemos como seres humanos, junto con la inteligencia artificial, podemos potenciar lo que buscamos, mejorar y reducir las enfermedades no transmisibles a través de la información. Claro. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos de GPT, del conocido ChatGPT, claro, la realidad es que es una pequeña porción de todo el mundo que es de la inteligencia artificial.
es muy poco. Claro, porque, por ejemplo, todo esto que nos has platicado de la medicina abarca muchísimas cosas. Y Sergio, tienes que venir otra vez porque se nos quedaron muchas cosas aquí por platicar para que nos sigas explicando cómo esta inteligencia artificial está ayudando a la medicina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias Laura, gracias auditorio y un gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde aquí en Bien y Saludable.